¿Debemos celebrar las fiestas que el mundo celebra? ¿Viene a nuestra mente esas preguntas? Yo creo que en muchos de nosotros sí, ¿verdad? Tenemos que ser guiados por la palabra de Dios y por el espíritu de la profecía, para que podamos entender bien cuál debe de ser nuestra postura delante de estas preguntas. Y en nuestra lectura bíblica, por lo cual nosotros nos vamos a ir guiando, debemos de mirar bien claro, reflexionar. Versículo 11 del capítulo 6 de Romanos dice: así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado. Tenemos que pensar que de cierto estamos muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos muertos al pecado, pero vivos para Cristo, vivos en Cristo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias, para que le obedezcáis en sus malos pensamientos, para que le obedezcáis en sus malos actos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad. Antes, presentaos a Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Muchas personas se excusan en que Dios, Jesús, tuvo que haber nacido algún día. Y por lo tanto debemos de celebrar. La muestra bíblica que nosotros podemos tener bien clara. ¿Cuántos de los que estaban celebrando se dieron cuenta cuando estuvieron celebrando un cumpleaños? Se dieron cuenta de que Dios no permite de esa manera esa clase de celebración. ¿Debemos de celebrar un cumpleaños? Sí, pero de una manera muy diferente a como el mundo la celebra. No debemos ni de alabar al niño, y debemos de enseñarle por precepto que el regalo que se le da, hay 3 cosas que se pueden hacer. Una, si es algo que es para la obra de Dios, que el niño al recibirlo lo ofrezca para Dios. Que la persona mayor que lo recibe lo ofrezca para Dios. Segundo, si es algo que no me sirve, no sirve para las cosas de Dios, pero lo puedo vender, lo vendo, y la ofrenda tiene que ser dada para las cosas de Dios. Y número 3, y esto lo enseña Espíritu a Profecía, vamos a ir paso por paso. Vamos a ir paso por paso. No estoy hablando nomás por hablar, estoy dando un adelanto de lo que debemos de hacer. Y la número 3 es que si aquello que yo recibo en el Evangelio de Dios va a servir, por ejemplo, si me dan un libro
Mucha gente dice, bueno, un libro, ¿de qué me va a servir un libro? Hasta se desaniman a veces la gente. Pues nosotros hemos regalado libros, ¿no? Todo el tiempo regalamos libros. Si regalamos un libro, por ejemplo, yo le doy un libro a mis nietas, vaya. Y si yo viera que sus padres, no, pues ni se lo leen. Entonces la obligación de uno como abuelo es ir y leérselo a las nietas. Y sabe que cuando usted le regala las historias bíblicas a los niños, no solamente se las dice una vez, porque ellos bien recuerdan y dicen, abuelo, cuéntame otra vez la historia. Se los digo por experiencia. Porque mis nietas duermen arriba y nosotros abajo. Abuelo, antes que te vayas a dormir, ven y cuéntame la historia que me contaste. Y ahí va el abuelo, o ahí va la abuela, a contar la historia. Pero eso les gusta. Entonces, el tercer propósito es regalar algo que sea así de ayuda a los nietos, a los hijos, a todas las personas, porque aquí nosotros estamos viendo, inclusive si no son sus nietos, si usted le regala a un niño y le dan permiso de ir a leérsela porque no se lo leen los padres, pues vaya y léase. Por eso es que Romanos nos encontramos, ahora vamos ahí mismo en el capítulo 6, pero vamos a leer del 1 al 4. Capítulo 6 de Romanos. Dice así, pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cuántos venimos nosotros? ¿Cuántos, digo venimos porque yo vengo de ahí, mami, hermano? ¿Cuántos venimos de la iglesia popular, vamos a decir? A ver, levanten la mano los que vienen de la iglesia católica. Yo vengo de ahí. Digo, gracias a Dios que algunos no crecieron ahí, ¿verdad? Pero también nosotros hoy nos damos cuenta de estas cosas, porque dice aquí que si antes estábamos en el pecado, ¿estaremos todavía en él? Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si nosotros teníamos ese conocimiento que teníamos anteriormente acerca de regalos, acerca de Navidad, acerca de hacer fiestas en este tiempo, ¿cómo vamos a perseverar en lo mismo? ¿O no sabemos, dice el versículo 3, o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, tenemos que nosotros saber qué es lo que se celebra, queridos hermanos. ¿Quién impuso ese día, el día 25 de diciembre? La Iglesia Popular, la Iglesia Católica. Pero vamos a ver que tiene una trascendencia muy amplia. Vamos a ver que mucha gente anteriormente celebraba y ese día lo celebraba. ¿Cuántos saben quién nació ese día?
No fue Jesús porque no está registrado en la Biblia. ¿Ah? Tamuz. ¿Quién es Tamuz? Hijo de Nimrod. ¿Quién es Nimrod? El primer hombre que se paró en contra de Dios. Así dice la Escritura. Entonces, esa tradición la adoptó el mundo, la adoptó la iglesia, la adoptaron los que eran idólatras. La Escritura nos dice que no hagamos como hacen las demás naciones. Veamos qué nos dice Segunda de Corintios, capítulo 11 y versículo 2. Primero les voy a dar los cimientos, los versículos de todo esto, y enseguida voy a pasar a leer lo que dice espíritu de profecía, porque todo esto tiene que estar bien cimentado. Capítulo 11 y versículo 2. ¿Qué clase de Dios tenemos nosotros? Dice, pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. El Señor tiene celo de su obra, tiene celo de su mensaje, y nosotros debemos de tener celos del mensaje que nosotros damos, respetarlo y darlo tal como es. Ese es el celo de Dios. Tenemos que tener algo que nosotros sintamos que el Señor está dentro de nosotros y que lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo porque nos gusta a nosotros, sino porque lo pide el Señor. Y no estoy aquí en contra ni de la gente católica, ni de los cristianos, ni de nadie. El mensaje bíblico y con espíritu de profecía es un mensaje bien claro. Y digo esto porque sí, muchos aún adventistas se escudan en que dicen que la hermana White dice que tengamos un árbol de Navidad. ¿Y lo dice espíritu de profecía? Sí lo dice. Sí lo dice. Pero tenemos que leer lo que dice antes para saber cuál es la razón. Porque el único escudo que agarran es, la hermana White dice que sí se puede tener. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Yo mencioné 3 cosas que son las esenciales que se tienen que hacer. Y Dios nos da a nosotros a saber también en Santiago, capítulo 4, versículos 4 y 5. Él es muy celoso de su obra, el Señor. Capítulo 4, versículos 4 y 5. Dice así: adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad para con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Pensemos bien, porque las cosas de las que estamos hablando, esto del arbolito y todo eso, hay cosas del mundo que fueron puestas, si nosotros tenemos conocimiento, muchos de los adornos que están ahí representan algo. Y esa representación viene muy antigua también. Versículo 5. ¿Pensáis que la Escritura dice sin causa? El espíritu que mora en nosotros codicia para celo. El Señor Jesús nos dice bien claro:
¿Creen que la Escritura dice esto nomás por decirlo? Él tiene un celo por su pueblo. Y es importante que nosotros veamos, porque Dios es celoso, sí, pero nosotros también debemos ser celosos con este mensaje, debemos de saber cómo entenderlo. La Escritura nos da cosas bien claras. ¿Qué se celebra o qué celebra el mundo en este tiempo? Nacimiento de Jesús. La Escritura no nos dice cuándo nació Jesús. La Escritura nos dice que cuando hubo fiestas donde se celebraban cumpleaños, los 10 hijos de Job estaban celebrando cumpleaños. ¿Qué pasó con ellos ese día? Murieron todos. Juan el Bautista, en la celebración de cumpleaños de Herodes, ¿qué fue lo que pasó con Juan el Bautista? Le cortaron la cabeza. Y veamos todos los cumpleaños que tenemos en la Biblia que fueron celebrados. Hubo cortes y muertes. Así que Dios no dejó el cumpleaños o el natalicio de Jesús o la fecha del natalicio de Jesús, no la dejó por una sola cosa. Si nosotros vemos a Moisés, Dios lo enterró, no se los dejó para que lo supieran en dónde lo enterraron. ¿Qué iba a pasar si sabían? Iban a hacer un monumento, iban a hacer una estatua y ahí iban a ir a adorar. Dios en su omnisciencia, omnisapiencia, Él nos da a saber que el cumplimiento de años nos iba a hacer idólatras. Si ustedes se fijan hoy, que hacen una fiesta para un niño, ¿es la fiesta para el niño solamente? No, ¿verdad? ¿Y solamente adornan al niño? No, ¿verdad? Hay que haber adornos en todo el cuarto, donde quiera que esté el cumpleaños. ¿Y a quién celebran directamente? Al niño, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ofrecérselos a Dios. Gracias, Dios, por cada cumpleaños que nuestros hijos cumplen años. Es lo principal. Pero la mayoría de los padres se olvidan de eso. Veamos qué nos dice Jeremías capítulo 10, del 10 al 15. Jeremías 10. Jeremías capítulo 10, versículos del 10 al 15. Digan amén cuando lo tengan. Dice así, versículo 10. Mas Jehová Dios es la verdad. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las gentes no pueden sufrir su saña. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra perezcan de la tierra y de debajo de estos cielos. Versículo 12. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su prudencia, a su voz se da muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra.
hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Avergüéncese de su vaciadizo todo fundidor, porque mentira es su obra de fundición y no hay espíritu en ellos. Vanidad son obra de escarnios, en el tiempo de su visitación perecerán. ¿Qué ponen en el pesebre hoy en día? Un ídolo. ¿Qué hacen con ese ídolo? Aún el Papa lo agarra y lo besa. ¿Es lo que hacen? Yo les digo porque me tocó muchas veces estar donde celebraban de esa manera las Navidades. Entonces, ¿tenemos nosotros algún natalicio de Jesús? Para ser más claros, ¿tenemos un natalicio de Dios? Él es y ha sido por siempre. Él no tiene comienzo. Si así fuera, Él no lo haya dejado escrito en su palabra. Él nos haya dicho que este día fue el día que me presenté a ustedes. Celébrenlo, como decía, de las fiestas. De las fiestas decía, de las fiestas que se hacían en Israel, de aquellas que caducaron. Decía, celébrenla cada mes que yo les digo que lo celebren. Pero de nacimientos nunca nos dijo que celebrara. Y Dios no nació. Él es y ha sido por siempre. Así que, ¿qué excusa podemos tomar nosotros hoy en día para celebrar? Vayamos a Isaías 44, del 9 al 21, un poquito atrás de Jeremías. Isaías 44. Yo sé, este está larguito, pero es necesario que lo sepamos. Del 9 al 21. Versículo 9 dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos, para su confusión, son testigos que ellos ni den ni tienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundó una estatua que para nada es de provecho? He aquí que todos sus compañeros serán avergonzados, porque los mismos artífices son de los hombres. Todos ellos se juntarán, estarán juntos, se asombrarán y serán avergonzados a una. Versículo 12. El herrero tomará la tenaza, obrará en las ascuas o en el fuego, le dará forma con los martillos, con los buriles, y trabajará en ella con la fuerza de su brazo. Tiene luego hambre y le faltan las fuerzas, no beberá agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, señala aquella con almagre, la labra con los cepillos, le da figura con el compás, la hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para estar en casa. Se cortará cedros
y tomará pinos y alcornoque, y entre los árboles del bosque se esforzará. Plantarán pino que se críe con la lluvia. De él se servirá luego el hombre para quemar, y tomará de ellos para calentarse. Encenderá también el horno y cocerá panes. Hará además un dios y lo adorará. Fabricará un ídolo y se arrodillará delante de él. Parte del leño quemará en el fuego, con parte de él comerá carne, aderezará asado y se saciará. Después se calentará y dirá: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y torna su sobrante en un dios. En su escultura se humilla delante de ella, la adora y le ruega diciendo: líbrame, que mi Dios eres tú. No supieron ni entendieron, porque encostrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan y carne y la comí. ¿He de tornar en una abominación los restaurantes de ello? Delante de mi tronco de árbol tengo que humillarme. De ceniza se apacienta su corazón, engañado. Le desvía para que no libre su alma ni diga: no hay una mentira a mi mano derecha. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, pues que tú mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Y se fijan todo lo que habla acerca de los ídolos, qué es lo que se celebra, qué es lo que se besa, qué es lo que se estimula en este tiempo. Un ídolo. Eso es lo que es. ¿De qué los hacen? De yeso, de madera o de hierro. Y dice, el artífice hace todo eso y todavía dice: bueno, con una parte me calenté, con otra comí comida, cocí mi comida y la comí. Y con lo demás me hice un ídolo y ahora le digo: sálvame tú eres mi Dios. ¿Qué le dice a Jacob? Le dice: tú eres mi hijo, yo te hice. Hermanos, es algo en lo cual la idolatría viene de tiempos antiguos y debemos darle a nuestros hijos una buena enseñanza, porque el enemigo de Dios ha introducido costumbres paganas dentro aún del pueblo de él. Y digo aún dentro del pueblo de él porque, hermanos, tristemente muchos siguen celebrando Navidad. Siguen celebrando. Ahora, nosotros que tenemos el conocimiento y que podemos dar el conocimiento junto con espíritu de profecía, nos dice: vi que no debemos festejar los días feriados como los festeja el mundo, y sin embargo no debemos pasarlos por alto sin prestarles atención, porque esto dejará descontentos ¿a quiénes? A nuestros hijos. Nuestros hijos son los que más están al tanto de esas cosas. Y nosotros mismos salemos ahorita a donde quiera que vayamos. Vamos al mall, queremos oír las noticias, le sacan de todo, en todas partes, por donde quiera. ¿Cómo está trabajando el enemigo? Por todas partes. ¿Quién es Santa Claus?
La trascendencia de todas estas cosas son muy tremendas. Y la mayoría de todos los adornos que ponen en los árboles también. La sierva de Dios dice, si es que quieren tener un árbol de Navidad, pueden tenerlo. Pero que el propósito no sea para darse regalos ustedes unos a otros. Traigan ante el altar lo que va a servir para Dios, lo que va a adelantar la obra. Pero vemos nosotros que los que tienen arbolitos están ahí regalos y todos a ver cuál es mío, cuál es mío, cuál es mío. Buscando el nombre de uno. ¿Verdad? Así es como lo hacen. Esto que voy a leer está en el Hogar Cristiano, de la página 429 en adelante. En estos tiempos, cuando hay peligro de que nuestros hijos estén expuestos a malas influencias y sean corrompidos por los placeres y la excitación del mundo, procuren los padres preparar algo que reemplace las diversiones más peligrosas. Hagan comprender a vuestros hijos que pensáis en su bienestar y felicidad. Tenemos que hacer pensar a nuestros hijos que nosotros siempre pensamos en su bienestar y en su felicidad. Una vez terminado un día en que se buscó placer, ¿dónde está la satisfacción de los buscadores? ¿En dónde se complace? Como obreros cristianos, ¿a quienes han ayudado a llevar una vida mejor, más elevada y más pura? ¿Qué verían si pudieran mirar lo anotado por el ángel en el registro del libro del cielo? ¿Qué veríamos nosotros? ¿Un día perdido? Para sus almas y para el servicio de Cristo, el día se perdió porque ningún bien se hizo durante sus horas. Podrán disponer de otros días, pero jamás tendrán aquel día pasado en la ociosidad y las charlas insensatas entre los jóvenes varones y las niñas. Podemos ver, todo esto está antes de llegar a decir que pueden tener un árbol de Navidad en la iglesia. Ahí no dicen sus casas, ¿eh? Otra cosa que también mucha gente dice, bueno, si lo podemos tener en la iglesia, lo podemos tener en la casa. Nahuay no dice que en su casa. Porque lo que se va a hacer es llevar ofrendas para Dios, agradecimientos para Dios, para que la causa de Dios prospere. Ese es el propósito. Pero no dice que lo adornen con un montón de adornos. El pino, ¿saben por qué se escogió el pino antiguamente? Porque es uno que siempre está verde. El pino siempre está verde. Y entonces ahí están ellos, el mundo está representando de que es eterno. Pero el único eterno es Dios. Por eso dice, hablando acerca de esos días que se pierden, nunca volverán a presentarse a aquellas mismas oportunidades. Habría sido mejor que en aquel día de fiesta se hubiesen dedicado al trabajo más arduo. Dice la sierva de Dios, sería mejor que fueran a trabajar. El día 25. Dice, es mejor. No dieron a su día de fiesta el empleo correcto y pasó a la eternidad para que en el juicio los confronte como un día mal empleado. Hablando con hermanos y hermanas, dicen, ay, es que mire, yo tengo una cita con el doctor, pero como son días de fiesta, no va a estar el doctor. Imagínense.
Que se muera la gente porque no va a estar el doctor. No, hombre, sí, todos están ahorita celebrando eso. Dice, bajo la economía judaica, Dios había ordenado que se le presentara una ofrenda en ocasión del nacimiento de los hijos. ¿A quién debían llevar la ofrenda? A Dios. Ahora vemos a los padres procurar en forma especial ofrecer regalos a sus hijos en sus cumpleaños. Hacen de ello una ocasión para honrar al niño como si se debiera honrar a un ser humano. En esto, Satanás ha logrado lo que quería y ha distraído hacia los seres humanos la atención y los regalos, de manera que los pensamientos de los niños se dirigen hacia sí mismos como si hubieran de ser objeto de favores especiales. Esto está antes de cuando dice la sierva de Dios que pueden tener un árbol. Pero esto no se lo leen en las iglesias donde vayan. Solamente le leen lo que les conviene o lo que quieren. Todo esto deberían de leerlo completo. En ocasión de los cumpleaños, se debe enseñar a los niños que tienen motivos para agradecer a Dios por su bondad que les conservó la vida otro año. Así se les puede dar lecciones precisas. Estamos en deuda con el dador de todas las mercedes, tanto por la vida, la salud, el alimento y el vestido, como por la esperanza de vida eterna. Debemos, pues, reconocer sus dones y presentar nuestras ofrendas de gratitud a nuestro mayor benefactor. Estos regalos de cumpleaños son reconocidos por el cielo. ¿Cuáles son los que son reconocidos por el cielo? Los que se ofrecen directamente a Dios. Se ofrecían los niños después de haber nacido. ¿Cuántos días tenían que pasar según la ley judaica? 8 días. A los 8 días teníamos que presentar al hijo a Dios. Se presenta en el templo a los 8 días de nacido. ¿Eso qué quiere decir? Se lo estamos ofreciendo a Dios, la vida de aquel niño. Muchos dicen, ya llegó la Navidad. Es la nota que resuena por el mundo, del este al oeste y del norte al sur. Para los jóvenes, para los de edad madura y aún para los ancianos, es una ocasión de regocijo general. ¿Pero qué es la Navidad para que se requiera tanta atención? Se dice que el 25 de diciembre es el día en que nació Jesucristo. Y la observancia de ese día se ha hecho costumbre popular. Sin embargo, no hay seguridad de que estemos guardando el día preciso en que nació nuestro Salvador, pues Dios no lo dejó por escrito. Y hemos visto por qué razones, porque entonces nosotros haríamos idolatría. Haríamos ahí una estatua para que nos recordara. La historia no nos da pruebas ciertas de ello. La Biblia no señala la fecha exacta. Si el Señor hubiera considerado tal conocimiento como esencial para nuestra salvación, habría hablado de ello por profetas y apóstoles, a fin de dejarnos enterados de todo el asunto. Por lo tanto, el silencio de las Escrituras al respecto nos parece evidencia de que nos fue ocultado con el más sabio de los propósitos. En su sabiduría, el Señor no reveló el lugar donde había sepultado a Moisés, le enterró, luego le resucitó y lo llevó al cielo. Obró así en secreto para evitar la idolatría. Para evitar la idolatría. Nosotros tenemos que ver que ahorita en este tiempo hay mucha idolatría, especialmente en estos días.
Veamos qué nos dice Juan 17 del 3 al 5. Nos dice así: esta empero es la vida eterna, que te conozcan al solo Dios verdadero y a Jesucristo, al cual has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo, con aquella gloria que tuve cerca de ti. ¿Cuándo? Antes que el mundo fuese. Entonces, ¿cómo estamos poniendo una fecha si todavía ahí nos está diciendo Jesús, antes que el mundo fuese? Ya era yo. ¿De dónde sacamos la fecha? Hermanos, el diablo se ha metido en las cosas de Dios de tal manera que aún nosotros quizás hemos tenido dudas. Gracias a Dios yo nunca he tenido dudas acerca de eso, porque lo que he aprendido lo he aprendido con Biblia y Espíritu de profecía. Nada, ni siquiera algo que parezca bueno, pero que es malo, debemos de hacer. La Escritura nos dice, ¿verdad? Por el mismo motivo, Dios ocultó el día preciso en que nació Cristo, a fin de que ese día no recibiera el honor que debía darse a Cristo como Redentor del mundo, y el único que debía ser, recibió, y en quien se debía confiar por ser el único capaz de salvar hasta lo sumo a todos los que se allegaran a él. La adoración del alma debe tributarse a Jesús como Hijo de el Dios vivo. ¿Moisés murió? Sí. ¿Moisés resucitó? Sí. ¿Jesús murió? Sí. ¿Jesús resucitó? Bien. Y no nos dejó la fecha para que no fuéramos idólatras. Ni nos dejó el lugar. Sabemos que fue en Belén, que fue en una cueva, pero Él no está ahí. Él resucitó al tercer día, subió al cielo, llevó las primicias, envió al Espíritu Santo, y ahora el Espíritu Santo es el que nos... Hermanos, tenemos que hacer caso de esto, porque en vista de que el 25 de diciembre se observa para conmemorar el nacimiento de Cristo, y en vista de que por el precepto y por el ejemplo se ha enseñado a los niños que es en verdad un día de alegría y regocijo, os resultará difícil pasar por alto esta fecha sin dedicarle cierta atención. Es posible valerse de ella con un buen propósito. Ahí viene lo que viene explicando ya la sierva de Dios. Es necesario tratar a los jóvenes con mucho cuidado. No se les debe dejar que en ocasión de Navidad busquen diversión en la vanidad y en la búsqueda de placeres o en pasatiempos que pudieran perjudicar su espiritualidad. ¿Dejamos nosotros a nuestros jóvenes sueltos que hagan lo que ellos quieren? No debemos. Los padres pueden controlar esto dirigiendo la atención y las ofrendas de sus hijos hacia Dios y su causa y hacia la salvación de las almas. De las almas. En vez de ser ahogado y prohibido arbitrariamente el deseo de divertirse,
debe ser controlado y dirigido por esfuerzos esmerados de parte de los padres. Su deseo de hacer regalos puede ser desviado por cauces puros y santos, a fin de que beneficie a nuestros semejantes al suplir la tesorería con recursos para la grandiosa obra que Cristo vino a hacer en este mundo. Hay que dirigir a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, en esta observancia de que ellos deben de dirigirse hacia Cristo por medio de los dones que el Señor les dio. Es lo que debemos de hacer. La abnegación y el sacrificio propio caracterizarán su conducta y deben caracterizar también la de los que profesamos amar a Jesús, porque en Él se concentra nuestra esperanza de vida eterna. Se acerca la época de las fiestas con su intercambio de regalos, y tanto los jóvenes como los adultos consideran atentamente que pueden dar a sus amigos en señal de afectuoso recuerdo algo. Por insignificantes que sean los regalos, es agradable recibirlos de aquellos a quienes amamos. Constituyen una demostración de que no nos han olvidado y parecen estrechar un poco más los lazos que nos unen con ellos. La hermana White dice, yo les digo a mis hermanos, prefiero que no me den ningún regalo de nada. Y sepan que si me dan un regalo, no me voy a quedar con él. Lo voy a poner en la tesorería. Como dice aquí, hay personas que se lo dan con todo el amor que tienen ellos, porque no conocen otra cosa. Pero a los hermanos dice, prefiero que no me den ningún regalo. Y si alguien nos trae algún regalo, nosotros no hemos dado regalos, hermanos, por muchos años. A veces nos traen. ¿Pero qué debemos de hacer? Entregarlos para la tesorería de Dios. Porque eso es lo que está bien, dice. Está bien que nos otorguemos unos a otros pruebas de cariño y aprecio con tal que no olvidemos a Dios. Nuestro mejor amigo, y debemos hacer regalos que sean de verdadero beneficio para quienes los reciban. Yo recomendaría libros que ayuden a comprender la palabra de Dios o que acrecienten nuestro amor por sus preceptos. Proveamos algo que leer para todos los que les damos regalos desde el verano hasta el invierno. Si queremos dar, podemos dar cualquier día. Pero Dios nos ha dado algo. Y al darnos a nosotros el conocimiento, debemos de pasarlo a nuestros hijos para que sepan cómo hacerlo. Ya después de eso, después de todo lo que nos dice acerca de los libros, de los niños, de cómo regalar libros, lo que les dije al principio, entonces es cuando viene ya a decirnos acerca del árbol de Navidad. Y entonces sí dice, ¿podemos tener un árbol en la iglesia? Sí, dice, deberíamos de tener un árbol en la iglesia. Así dice ella. Pero ¿cuál es el propósito? Se olvidó completamente el propósito y ahora solamente las iglesias dicen, deberíamos de tener un árbol. Así dice la sierva de Dios, pero no leen todo lo anterior. O sea, debemos de saber cuál es el propósito. Y como mencioné hace un momento, ella dice en la iglesia. Así que pongámonos nosotros en el momento
donde éramos antes los que recibíamos la atención de los padres. ¿Qué hacíamos cuando niños? Nos decían, ya duérmete porque el niño Dios va a venir hoy en la noche, ¿verdad? Y otro día nos amanecía un juguetito ahí. Ay, mira, sí vino y no lo vi. Y muchos de nosotros, yo me quiero quedar despierto para ver si lo veo. Y nos pasábamos a veces las noches y no lo mirábamos. Y no es que no te lo dejó aquí, te lo dejó allá. Ah, mira, por eso no lo vi. Y bueno, ahí se lo llevan a uno, ¿verdad? Digo, hacen lo mejor que conocen los padres de uno. Y a una vez que uno conoce que todo eso es obviamente mentira, entonces nosotros tenemos que hacer algo diferente con nuestros hijos. Cuando no conocíamos, como dice la Escritura, hacíamos lo que el mundo hacía. Pero en Romanos capítulo 6, aunque está hablando acerca del bautismo, ahí dice, si nosotros vivíamos en el pecado, ¿tenemos que seguir viviendo en el pecado? No, de ninguna manera. Tenemos que salir. Y ojalá que todos estemos en Cristo Jesús hoy en día y que tengamos en nuestra mente en estos días, si nosotros somos personas que conocemos bien la palabra de Dios y sabiendo que todo esto que se celebra hoy en día es pagano, porque aquí en el libro le borraron eso, La sierva de Dios dice que es una fiesta pagana, pero eso se lo borraron en los libros. En el original sí está. Hemos indagado en los libros anteriores que había antes y ahí sí dice que es una celebración pagana. Así que ojalá que nosotros podamos entender, es mejor. Yo para mí, digo yo en mi caso, ¿verdad? Yo prefiero no tener nada como representar el mundo. Prefiero sencillo, pasarla sencillo, saber lo que estoy haciendo, y el 25 es un día como cualquier otro día. Así que, pues si nos reunimos con los hijos porque nos dan el día de descanso, pues solamente lo que hacemos, pues comer o cenar, lo que sea. Pero no porque estemos celebrando. Estamos celebrando que no tenemos trabajo, eso es todo. Pero es todo. Ojalá que esto lo puedan ver todos los que están aquí, todos los que nos están viendo por el canal, que no tratamos de ofender a la gente, sino que tratamos de que se vayan haciendo más cultos en su mente, en su corazón, para que todo lo hagan para honra y gloria de Dios. Pedimos disculpas si alguien se ofende, porque yo sé que en estos casos muchos de los que nos están viendo puede que tengan pensamientos diferentes, y de hecho cada quien tiene su pensamiento. No estamos tratando ni de obligar a la gente a pensar igual que nosotros, ni tampoco de dirigirla de una manera donde puedan perderse. Tratamos de que sean salvos, tratamos de dar el mensaje correcto tal como es. Y el Señor Dios Todopoderoso, Él no tiene principio ni fin. Él no nació el 25 de diciembre por la enseñanza que tenemos de la Escritura. Pudo haber nacido por octubre, porque los pastorcillos estaban afuera cuidando el campo. Los que vinieron del oriente venían tranquilos, ahí no dice ahí que era invierno ni nada de eso. Y también por las fiestas que se celebraban en ese tiempo, sabemos por qué llegaron José y María.
a Belén. ¿Por qué llegaron? Porque iba a haber un censo. Y los censos no los hacían cuando había nieve, porque entonces sería muy friolento para la gente, que antes, ¿en qué andaban? No andaban como hoy en día, en un avión, en un carro, bueno, carros de caballos, ¿verdad? Pero en un burrito, en un caballo, a pie. Así que, y eran distancias largas que cubrían. Así que por eso sabemos que no es este tiempo. Pero si indagamos completamente, es una fiesta pagana la que se está utilizando ahí como nacimiento de Jesús. El que quiera celebrarla ampliamente tiene todo su poder para hacerlo, ¿verdad? No le quitamos a nosotros nada de esto a la gente. Simplemente le damos la información y saber que uno no lo está haciendo.